Buenas tardes, bienvenido a otro programa de Vení que te cuento. Hoy, bueno, pedimos disculpas, la semana pasada anduve con algunos problemas y no pudimos hacer el programa, pero bueno, siempre retomando a la actividad, ¿no, Pablo? Claro, por supuesto, sí, siempre surge algún inconveniente, algún problema y tenemos nuestra no podemos vida. hacer el programa del lunes. Pero bueno, este lunes de sol, esta tarde hermosa que tenemos, vamos a tocar dos temitas. Va a ser, creo que el primer programa que toquemos dos temas juntos, ya que tenemos 2 horas. Bueno, vamos al primer tema, que es el aniversario de la Noche de los Lápices, que más o menos daba con la semana pasada, pero bueno, la pasamos para esta semana. Justo el 16 de septiembre, ¿no? Se producía... Ahora quiero contar un poco lo de la fecha 16 de septiembre, claro, porque no es tan así desde el punto de vista del marco histórico. Claro. Que fue el lunes pasado, que también el 16 de septiembre se produce el golpe de Estado del 55, el derrocamiento de Perón, sangriento derrocamiento de Perón, y la revolución denominada por todos los peronistas fusiladora y no libertadora. Y también se cumplió un año más de la muerte de Víctor Jara, que nosotros hicimos un programa sobre la vida de este cantautor chileno. Y también hoy se cumple, no sé cuántos años, porque se perdí la cuenta, pero bastante. Sobre el voto femenino del año 49, que saquen la cuenta ahí en su casa. Recién en el 52 pudieron votar las mujeres como iniciativa de Eva Perón, ¿no? De Eva Así Perón, que vamos a hablar de Eva Perón en este programa, que bueno, sobre todo cuando toquemos el segundo tema, que va a ser el secuestro de Aramburu y posterior. Y secuestro de Aramburu, obviamente después la ejecución de Aramburu y lo que fue un poco Montoneros en la década del 70, que fueron los primeros grupos guerrilleros peronistas que irrumpen en la Argentina de aquellos años. Después hacemos la evaluación, pero yo lo primero que quería decir es que lo interesante o lo que tenemos que hacer, o lo que me gusta hacer a mí con estos temas, porque son temas desafiantes, no son temas que todavía son difíciles de tocar, porque es mucho más fácil hablar del primer tema, digamos, de lo que vamos a hablar, que va a ser este libro que escribió María Seoane, que se llamó La Noche de los Lápices, que después se transformó en una película sobre hechos reales sucedidos y digamos los acontecimientos en la ciudad de La Plata. En nuestra ciudad, sí. En nuestra ciudad, lo cual ese libro, que está un poco, digamos... manoseado. Sí, te diría, es un libro que no apunta a una novela más histórica, ¿verdad? Pero con ciertos ribetes de endulzar una cuestión y poner en el medio cosas que no sucedieron. Pero es propio de alguien que escribe sobre el desarrollo de lo que sucedió, de lo que fue en la ciudad de La Plata, los secuestros, y pone una fecha clave que en definitiva sigue siendo anecdótica, simbólica. Simbólica, sí, claro. Simbólica es el 16 de septiembre, que se llama La Noche de los Lápices. ¿Qué fue esto, no? Bueno, primero que ese texto de María Seoane y posteriormente la película es como que arranca mostrando lo que fue el pedido, la convocatoria, digamos, de una marcha, una movilización al Ministerio de Obras Públicas de la Ciudad de La Plata pidiendo lo que en ese momento, año 75, gobernaba Isabel Perón, en lo que era el medio boleto escolar. Lo que esto representaba era la lucha de los estudiantes de gran parte de los colegios de la Ciudad de La Plata para tener un beneficio que era el tema del boleto escolar, medio boleto escolar.
Yo participé de esa marcha, hubo represión, por supuesto, lo que éramos muy jóvenes, yo creo que tenía 15 años, o por ahí, 14, 15, estaría en primer año del Colegio Nacional. Los chicos que eran más referentes, que van a ser los que van a ser secuestrados posteriormente, pero no por esto, claro, no por el pedido, por ir a esa marcha, donde estaba lleno de servicio de inteligencia. Esto está claro, y nosotros éramos bastante ingenuos, por eso la edad que teníamos no teníamos la experiencia suficiente de darnos cuenta que sobre todo los que eran referentes iban más al frente, si se quiere, estaban más visibles y que eran militantes comprometidos, estaban siendo fichados, uno por uno, nombre y apellido, de donde vivían. Esto era clarísimo. Creo que ninguno de nosotros, porque después en reuniones posteriores hicieron mención a que estaba lleno de infiltrados dentro de la movilización del servicio de inteligencia. Pero la verdad es que, para ser exactos en lo histórico, ¿no? Más allá de lo que de nuestra interpretación como sujetos de la historia, como parte de la historia, y nuestro corazón donde lo ponemos, y en este caso no, porque acá no hay ninguna duda que estamos hablando de la defensa de justicia, verdad y memoria, o memoria, verdad y justicia, que es esta desaparición y asesinato de 6 compañeros y 4 que sobrevivieron al secuestro, a las torturas, y que la dictadura no decidió matarlos, asesinarlos como se hizo con los otros 6 compañeros. ¿Por qué? La primera definición que tenemos que entender de esta época, no digo de esta fecha, de los 58 años. No, 48. 48 años de la fecha, es que a los que secuestraron, sobrevivieron y asesinaron, eran militantes políticos. No tenían nada que ver, no era una cuestión de aquel acontecimiento que se dio en obras públicas pidiendo el boleto escolar. Eso era parte de una lucha. Claro, parte de una de las luchas. Una batalla sería. Claro, una batalla de las tantas que se daban en el marco de aquellos años, de los años 72, 73, 74, donde todos nosotros estábamos atravesados por la política. Claro, eran tiempos claro, sí, pero chicos de 16 años. Claro, eran estudiantes secundarios. Eran estudiantes secundarios. Y bueno, pero estaban pero absolutamente politizados esos años, lo que podemos denominar la década del 70. Por lo tanto, en los colegios secundarios, sobre todo en los colegios de la universidad, Colegio Nacional, Bellas Artes y Liceo Víctor Mercante, además las escuelas técnicas, estamos hablando del Albert Thomas, del Industrial y de lo que comúnmente se conoce como la Legión, la escuela de 12 y 60. Bueno, había el Normal 12, el Normal 1, eran escuelas muy politizadas, donde los centros de estudiantes eran muy fuertes. Algunos estaban en manos de la izquierda, otros en manos de la UES. La UES había crecido enormemente en esos años. Y la UES estaba, aparte de estar en La Plata, que fue muy castigada, también estaba en otra parte del país, ¿no? Sí. La UES era UES, Unión de Estudiantes Secundarios. Eso lo había creado Perón allá por el 50 y tanto, 40 y tanto, no recuerdo exactamente la fecha, donde los jóvenes de estudiantes secundarios querían organizarse y ser parte del movimiento peronista. Entonces Perón creó la UES, le sugirió, y se creó la UES en aquella época, por eso se retoma la UES en esos años. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Un año después, por eso lo primero que tenemos que decir es que los hechos no sucedieron por esa movilización, sino que sucedieron porque
todos estos compañeros secuestrados y asesinados eran militantes políticos. Tenían un ideal, atravesados por la política, un ideal que tenía que ver con cambiar, digamos, el mundo. Cualquier joven que no piensa o que no cree, sobre todo en aquellos tiempos, que la política servía para cambiarle la vida a la gente, por eso se participaba, se militaba, se trabajaba en los barrios, sobre todo en los barrios más humildes, en las escuelas, sumando compañeros a la lucha, era porque quería cambiar, tener una sociedad más justa. Sin duda que el peronismo interpretaba, el peronismo era la síntesis de ese pensamiento, por eso era mayoritario la militancia en el peronismo, en las distintas organizaciones del peronismo. La UES era una organización que, esto también históricamente hay que decirlo, que pertenecía a Montoneros. Claro. Y Montoneros era una organización de carácter militar, político-militar. Tenía una gran parte, incluso te diría mucho más militar que político, y después lo vamos a ver con el secuestro de Aramburu, y cuando hablemos ahora del secuestro de Aramburu y hablemos un poco de Montoneros. Ahora, la UES eran chicos jóvenes que no eran guerrilleros, esto hay que decirlo claramente, no eran guerrilleros, ni se habían entrenado en Cuba, ni nada que se le parezca. Yo tenía relación sobre todo con Pablo Díaz, era al que conocía porque el padre era muy amigo de mi padre y nos frecuentábamos. En aquella época no tanto, porque la verdad que el protagonismo que la película y el libro le da a Pablo Díaz, porque va a ser el primer sobreviviente que habla. Es el primero que sale a dar entrevistas a los periodistas, en este caso a María Soane, cuando escribe ese libro. Después aparece Milce Moller, aparecen otros, Gustavo Calotti, y hay una cuarta que Miranda de apellido, pero que en realidad nunca dio ningún reportaje y prácticamente mantuvo un bajo perfil absoluto. Y atravesó las mismas circunstancias que los otros tres, que sí, en el caso de Emilia Moller es muy conocido. Sí, nos quisimos comunicar con... Sí, con... yo le escribí y bueno, pero le era imposible poder salir un ratito. Sí, nos dijo que no sobre podía todo salir. le propuse que hable sobre el libro, ella tiene un libro escrito sobre esto. Y fue la única que siguió con él, fue funcionaria en la época de Cristina. Y ella participó, del gobierno de Néstor y de Cristina en distintas funciones. Primero la convocó el primer ministro de Educación que tuvo Néstor, que lo eligió, que fue senador, tuvo distintos cargos. Y dio unas palabras. Ahí, Guada, si podés preparar las palabras de Milce Moller, que estaban por ahí. Bueno. Pobre Guada, hoy le llegué con el programa, le llegué con el programa hecho bosta, así que bueno, sepan disculparme a mí, no a ella. Yo le llegué a lo último con el programa mal hecho, bueno, así que tenemos... Sí, cuando vos quieras lo pasamos. Llega un nuevo 16. ¿Tiene algo para decirnos después de 48 años? Yo creo que sí, que viene para ayudarnos a recordar con más fuerza a los chicos y las chicas desaparecidas de la noche de los lápices, que tenían entre 14 y 17 años y no le dieron la posibilidad de vivir. Viene en especial para decirnos que los represores responsables que saben dónde están los cuerpos de los chicos y de las chicas y de los nietos apropiados no lo dicen, callan y con su silencio, que es delito, aumentan el dolor y no permiten a sus familiares un poco de consuelo. Viene para que nos preguntemos cómo es posible que la Argentina del nunca más, que a nivel internacional somos ejemplo por los procesos judiciales que se llevaron a cabo condenando a los responsables de secuestros y torturas, sufra este terrible retroceso en materia de derechos humanos. Viene para decirnos
que todas las dificultades que sufrimos en nuestra vida cotidiana no nos habilitan para que digamos cualquier cosa, que usemos lenguajes de odio, que se ejerza la violencia política y la represión. Porque cada 16 de septiembre es algo más que hacer memoria por los chicos y las chicas de la noche de los lápices. Es la voz de los estudiantes secundarios que la traen al presente, lo resignifican. Y por supuesto que trae disputas, contradicciones, discusiones, pero eso no significa que se permita relativizar o negar lo que pasó en la trágica dictadura. Por eso viene el 16. Para decir que en una democracia donde se reprime, se aplican políticas de hambre y se excluye a parte de la población, no nos puede conducir a nada bueno. Estas políticas ya las vivimos en la dictadura y ya sabemos cómo terminó. Por eso viene, por eso seguiremos hablando, porque es lo que aprendimos de las madres, de las abuelas, en convertir nuestros enojos en piezas jurídicas, nuestras palabras en documentos, en videos, testimonios. Porque entre todos y todas vamos a poder establecer nuevos pactos democráticos que tengan tanta fuerza como lo tuvo el Nunca Más y permitan dar respuestas a las deudas sociales que nos angustian día a día, pero manteniendo la consigna de memoria, verdad y justicia. Gracias. Ahí está hermoso Bueno, el sí, mensaje. fue el último mensaje que dio así en las redes sociales con respecto al 16 y no sé, yo sí sé que hubo una movilización muy, pero muy importante y después un acto muy, muy emotivo en el Coliseo Podestá el lunes pasado. La verdad que yo no pude participar, pero lo leí en distintos medios, en las redes sociales. Creo que Milcia Moller vino a La Plata. Ella siempre cuenta que la ciudad de La Plata, digamos, después de todo lo que sufrió, lo que vivió, le costaba volver a la ciudad. Es cierto, cuando uno sufre alguna desgracia fuerte en algún lugar es como que no quiere decir volver más. Pero así que cuando yo he escuchado hablar a ella tantas veces, referirse a lo que sucedió, cuando cuenta lo de la ciudad de La Plata la comprendo perfectamente. Ella era, bueno, el caso de Milcia Moller, iba al Bellas Artes. El caso de Gustavo Calotti, que fue secuestrado el 8 de septiembre. Fíjate vos, entre el 8 y el 23, que va a ser secuestrado, si mal no recuerdo, el 23 o el 21, ahí, Pablo Díaz, los 10 estudiantes secundarios se producen en esa fecha, no el 21, 16. 21, el día de la primavera. El 21. Estaba haciendo memoria. Por eso. Se produce en esa fecha. Sí, el 23 son trasladados. Por eso estaba tratando de ver la fecha. Así que no, el 16 es como algo simbólico, decíamos esa fecha, porque en realidad hubo un seguimiento, y no había ni siquiera un paso a la clandestinidad, porque el caso de Milcia Moller la llevan desde su casa. O en la casa creo que estaba con Claudia Falcone, o no recuerdo, pero estaba con otra compañera. Sí, a todos los agarran en la casa porque ellos porque no además pensaban. Ella cuenta que sí, que de alguna manera se la habían venido, año 76, habían hecho algunas acciones, pegatinas de carteles en contra de la dictadura en el Normal 2, por ejemplo. A la noche entraron, se metieron en la escuela, pusieron carteles en contra de la dictadura, resistiendo a la dictadura militar. También es cierto que que si bien la conciencia política existía, ninguno de todos nosotros imaginamos lo que podía venir. Esto es una realidad. Sabíamos que algún compañero no estaba en su casa, había desaparecido, se lo habían llevado. Todos imaginaban que lo estarían interrogando por algún motivo. Aparte el silencio que vos contabas en el otro programa de la profesora esta que tenía, de la directora del colegio que iba,
Claro, sí, Ereña Sánchez Viamonte, Ereña Sánchez madre de Viamonte. Plaza de Mayo, falleció hace muy poquito, Ereña. La semana pasada. Sí, sí, muy poquito. Y Ella no hablaba de su hijo y su hijo había sido secuestrado en Mar del Plata. Bueno, ahora no me acuerdo, pero además es una familia muy tradicional de La claro, Plata. vos también hablabas de él, el papá de Pablo Díaz, que también no contaba sobre el secuestro de él. No, un día en casa yo le pregunté, en el año ya estaba detenido en la Unidad 9 de La Plata, yo le pregunté, le digo, che, Pablo, ¿cómo anda? Porque me llamaba la atención que ni siquiera hablaba de su hijo, y me dice, no, mirá, viste que es un vago, que de escuela en escuela, repite, no lo llevé a una escuela internada 25 de mayo, una escuela agraria, que, bueno, están toda la semana ya. Y estaba preso en la Unidad 9. El padre no se animaba a contar al hijo de un amigo de él, y, claro, y además conociendo que teníamos una relación nosotros, no se animaba a contar que su hijo estaba preso en la Unidad 9. Lo mismo lo que haces referencia a vos con Ereña Sánchez Viamonte, que no podía, ni siquiera tenía que ir a trabajar todos los días a la escuela, y a la tarde salía a buscar a su hijo porque no sabía dónde estaba. Hasta el día de hoy no aparecieron los restos del hijo de Ereña Sánchez Viamonte, que no era militante de la UES, era mayor, tenía otra militancia por otro lado, pero estos 10 chicos sí, la gran mayoría era militante de la UES, y tampoco aparecieron los cuerpos de los 6. Los van a buscar. En el caso de Pablo Díaz, yo, porque me lo ha contado él, poco después que había salido en libertad, después de casi 4 años detenido en la Unidad 9, en realidad él estaba en su casa, muy alejado de la política. Ya en el 75 había patotas en La Plata, y la AAA, y la CNU, y distintas patotas complicadas. Sí, la ciudad de La Plata fue muy castigada. Hablamos, bueno, sí, el secuestro, se llevan de la casa a Patulo Rabe, que fue un caso emblemático en la ciudad de La Plata, pues era militante de la UES, lo secuestra CNU y lo asesina, y lo cuelgan del puente de Hierro en Villa San Carlos. ¿Alto San Lorenzo? Alto San Lorenzo, bueno, lo cuelgan de ese puente, lo ametrallaron, no sé la cantidad de tiros que tenía, y lo dejaron colgado ahí. Era brutal, una brutalidad, las patotas que actuaban ya en el año 75. Entonces, esto de alguna manera ya se veía venir. Pablo Díaz dijo, yo me abro. Además, la verdad, nunca fue un pibe que se destacaba por ser un referente político. Sí. Andaba de escuela en escuela, pero era amigo de uno, de otro, participaba, porque todo, de alguna manera todavía había una asamblea, estaba, pero no era ni un dirigente o un cuadro político como podía ser Claudia Falcón, o Emilia Moller, o que eran cuadros políticos entre comillas, claro, pero que estaban medianamente formados, y que podían dar el debate en una asamblea, donde se debatían cuestiones que tampoco eran sustanciales, sí, pero bueno, sí. Pero era la militancia que se daba en esa época. Pero cuando viene la dictadura, hubo muchos militantes que tomaron la decisión de seguir adelante. Decía lo de Pablo Díaz, porque Pablo Díaz, que ya se había abierto, lo va a ver un conocido del Colegio Estrada, en uno de los colegios donde él cursó algunos años, sí, y le propone integrarse a la militancia, ¿no? Y él le dice que no. Pero lo venían siguiendo a este compañero. Y me venían marcando cada una de las casas. Por lo tanto, ni siquiera Pablo Díaz estaba en la mira. Claro. Se lo llevan por eso. Porque en esa libreta de anotaciones que tenía después que lo capturan, que tenía la dirección de Pablo Díaz. Esto, por lo menos, es lo que él me contó. Ahora, si después cuenta otra cosa, suele pasar estas cosas con algunos testimonios. Pero digo, esto fue lo que yo hablé con él. Pero bueno, no es el mismo caso de los demás. Claro. ¿Cuál era el circuito es decir, cómo actuaba la dictadura en ese momento? Bueno, el jefe de policía era nada menos que Camps. Y el segundo, en el mando, era nada menos
y nada más que Checolás. Por lo tanto, el nivel de crueldad, el nivel de ensañamiento contra cualquiera, no importaba la edad, no importaba nada, había que hacerlo desaparecer. Es decir, la desaparición como método, que comienza en el 76, creo que el 24 de marzo, nunca visto en la historia, salvo en Argelia, donde los franceses aplicaban ese tipo de política y los militares argentinos aprendieron de eso. Sí, hablando también de efemérides, hace poco se cumplió también la fecha de desaparición de Julio López, hablando de Checolás. En estos 15 días también. Claro, después de haber declarado justamente en uno de los juicios contra el Chocolás, desaparece Julio López. Y el caso de, por ejemplo, Julio López estuvo detenido en la Unidad 9, justamente en ese pabellón, el pabellón de la muerte. Que donde también estuvo Urien. Estuvo Dardo Cabo, que era el pabellón de la muerte, porque lo sacaban con supuestos traslados y los asesinaban o los fusilaban detrás de la cárcel. O en algún camino, después tiraban el cadáver en un camino, por ejemplo, claro, entre Magdalena y La Plata, como fue el caso de Dardo Cabo. Ahí estaba López. Te voy a retar en aire. Vamos a mirar a la cámara. Sí. Vos sabés que me pasa de que no está, perfecta está la cámara. La cuestión es que estamos. La temática del programa siempre fue, bueno, vamos a hablar como si estuviéramos en un asado, hablar de política, pero bueno, nos emocionamos y nos estamos mirando y me estoy dando cuenta que no está saliendo la cámara. Guada, vamos al primer temita de Sui Generis y enseguida regresamos con mucho más. Vamos. Vení que te cuento. Vamos.
One, two, three, four. Y bueno, como te contaba Pablo, este grupo de chicos que comienza el primer secuestro de Gustavo Calotti, que iba al Colegio Nacional, y que trabajaba en policía, en la jefatura de policía, era cadete, con 16 años. No, él, perdón, tenía 18. Estaba en quinto año del Nacional. Así que lo secuestran en la jefatura de policía y se lo llevan. Posteriormente secuestran a un húngaro. Después secuestran a Claudia Falcone, secuestran a Pablo Díaz, secuestran a Emilia Moller, secuestran hasta a Nacho Montaner. Bueno, los 10 estudiantes secundarios. ¿Cuál era el recorrido? Que el circuito, lo que se llamaba el circuito Camps, bueno, eran detenidos y llevados primero a lo que se llamaba el pozo o el puesto de Arana. Ahí estaban en unas celdas asquerosas, inmundas, llenas de excremento, y ahí las tenían, los torturaban constantemente, hacían simulacros de fusilamiento. Bueno, los tenían unos días. El día 23 de septiembre se decide el traslado, los cuales lo suben a uno de estos carros o camiones que tenían para trasladar detenidos, y lo llevan a un grupo. En un momento el camión se detiene, camión celular, no sé qué, se detiene en medio de la ruta de Arana hacia La Plata, y dividen en dos grupos. Un grupo de 7, porque estaba Pablo Díaz, va a lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield, el Pozo de Banfield. Actualmente es un museo de la memoria. Y otro grupo, el de Moller, el de Calotti, y no me acuerdo si había otro compañero más, van al de Quilmes. La Brigada de Investigaciones de Quilmes, que era otro de los lugares donde los tenían secuestrados, desaparecidos, los lugares. ¿De dónde los seis crímenes que cometen van a ser justamente en el Pozo de Banfield? Y el único que se salva va a ser Pablo Díaz, de los 7 que llevan ahí, y que es el testimonio que podemos, el único testimonio en este caso que podemos tener de lo que sucedió ahí con el resto de los estudiantes, es decir, con los 6 asesinados desaparecidos, que hasta el día de hoy los cuerpos no aparecen. No aparecen, sí. En el caso de Emilia Moller como de Calotti, fueron llevados, generalmente se los trasladaba del Pozo de Quilmes a una comisaría, y ahí se los blanqueaba. Se los ponía bajo lo que se determinaba, para aquellos que son jóvenes y escuchan nuestro programa, el PEN. ¿Qué es el PEN? Poder Ejecutivo Nacional. Digamos, la Constitución establece la división de poderes. Uno es el Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Estaban bajo el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, bajo la decisión de una junta militar, Videla, Agosti y Macera, que decidía sobre si la vida o la muerte. Si te daban la vida, te blanqueaban, no tenías ninguna causa, porque las causas las puede solamente generar con pruebas el Poder Judicial y no el Poder Ejecutivo. Está bajo la autoridad militar, sin causa alguna. Ahora, entonces, normalmente ese blanqueo implicaba que vos ibas a vivir. Esto fue lo que pasó con Pablo Díaz. Él siente, no sé si culpa, supongo que no, pero como una angustia muy grande, porque 6 de los compañeros, los cuales compartió 3 meses de detención en el Pozo de Banfield, fueron asesinados, y él logró
vaya a saber por qué razón, y por decisión, como digo, la vida y la muerte eran como dioses, los militares, vos vivís, vos morís, seguramente porque no tenía el grado de compromiso político, ni era un cuadro político como lo eran los otros 6 compañeros asesinados, y salva la vida, bueno, va a la unidad 9, donde compartió con Calotti. El caso de Milce Müller, ella va a Devoto, es decir, las mujeres iban a Devoto. Y bueno, queda, por supuesto, el testimonio de ella es fundamental, porque es la que, junto con Pablo Díaz, más ha testimoniado en todos los juicios que vinieron después. Porque sin los testimonios de las personas que pasaron y atravesaron por esto, no se hubiese podido juzgar con 3 cadenas perpetuas a Checolás. No solamente por estos hechos, Checolás, sí. Como Camps, como Saint-James, como todos estos personajes que gobernaban en esa época la provincia de Buenos Aires, fueron condenados por por múltiples delitos de secuestro extorsivo, seguido de desaparición, de muerte y demás. En ese circuito ellos pasaron por todo eso, y bueno, es un poco lo que se rinde homenaje todos los 16 con ese nombre que se llama La Noche de los Lápices. Una frase muy remanida, pero vale decirlo, que los lápices siguieron escribiendo, porque el lunes pasado fue la movilización y la marcha fue muy importante, sumamente importante, por lo tanto está viva la memoria, más allá que tengamos una vicepresidenta absolutamente negacionista, absolutamente que pide que se reivindiquen a los muertos por el terrorismo, pero está bien, es legítimo, digo legítimo entre comillas el pedido que hace, pero lo que quiere es buscar ese camino de lo que denominamos digamos las dos cuestiones, ¿no? Como que la historia se mira con un solo ojo, y la verdad que sabemos que esto no es así. Sí. Pero bueno, lo estamos viviendo hoy. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires, a través de Axel Kicillof, propone a las escuelas un paseo, el paseo de la memoria se llama. Es un paseo en el cual vos te comunicás con la provincia de Buenos Aires y vienen, te llevan a toda tu escuela. Esto está bueno para los directores y los preceptores, o cualquier persona que trabaje en un colegio secundario o tenga algún grupo que quiera conocer. Te vienen, te traen, te llevan en transporte y te hacen ir por la comisaría primera, no. Quinta. Por la quinta, te hacen ir a Arana y te recorren todos los centros clandestinos de detención y te vienen con unos guías. Eso está bueno, de la provincia de Buenos Aires. ¿Es actual eso? Sí, porque hay los centros, los más conocidos, uno es La Cacha. La Cacha también. Uno es La Cacha. Yo participé del juicio de La Cacha, ahí está Checolás también, por supuesto. Que estaba en Olmos, lo que hoy es la cárcel, la cárcel de mujeres de Olmos, ahí funcionaba esto de La Cacha, que viene de la bruja Cachabacha. Por eso le decían La Cacha. El Pozo de Banfield, el de Quilmes, la comisaría Quinta de La Plata, sí. En algunos casos la comisaría Novena, y también yo sé que hay gente que está investigando donde yo hice el servicio militar, que fue en el BIN 3, el batallón de infantería de Marina, número 3, que actualmente está en las universidades. Ahí en 122 y 52. Ahí cuando yo hice el servicio militar había coches sin patente, Falcon y otros vehículos Peugeot, y
y lo que los viejos soldados me decían es que eran grupos que salían a operar con esos vehículos de civiles, no eran vehículos militares, y que la gente que traían, en caso mucha gente que asesinada, donde estaba la peluquería era la morgue. Y esto me lo contaba a mí, que además era un compañero, que era el peluquero, que era un colimba como yo, digamos, estaba haciendo el servicio militar. Me decía, sí, yo cuando llegué acá, estaban borrando todo tipo de huellas. Por lo tanto, el BIN 3, que no se menciona, o se menciona muy poco, también fue un centro de operaciones, no digo de tortura, de tener detenidos, pero sí que las personas asesinadas pasaban por el BIN 3. Es decir, hubo un vínculo entre el BIN 3 y los secuestros y asesinatos. No fue un centro clandestino, no funcionó como centro clandestino, pero sí funcionó como un centro de traslado de personas que aparentemente en esa morgue las tenían y después evidentemente las llevarían a otro lugar, claro, aviones, y las tiraban en el Río de la Plata. Seguramente. No te imagino de verde. Sí, la pasé bastante mal. ¿Ah, sí? Sí. Para mí es una mierda. Mal pero mal ¿en qué sentido? Porque sabían que vos venías de una familia peronista. No en principio. Después sí lo supieron y la pasé peor todavía. Pero no, porque, a ver, era plena dictadura, año 79, y me toca ir a Bahía Blanca, me suben a un tren, y pleno invierno, y bueno, nos llevaron a un lugar que se llama Baterías, donde yo estaba en artillería de campaña, y había que tirar con unos cañones, y bueno, éramos verdaderamente unas piltrafas humanas que nos trataban como tal, tírese, arrástrese. Yo sentí que perdí un año de mi vida, estaba estudiando en esa época, estudiaba Derecho, después dejé y estudié Historia, pero sentí que perdí un año de mi vida, que me maltrataron muchísimo. No tiré un solo tiro con un FAL. Era la época del conflicto con Chile, se había dirimido el conflicto, es decir, Alfonsín finalmente, por el sí o por el no, digamos. Es cuando interviene el Papa. Claro, cuando interviene el Papa y Zamoré, que es el cardenal que viene, y decide que las islas Lennox, Picton y Nueva, que le permitían a Chile la salida al Atlántico, cosa que se estaba violando un tratado de 1800 no sé cuánto, que establecía que Argentina tenía salida al Atlántico, pero no al Pacífico, pero Chile tampoco tenía el Pacífico. Por lo tanto, el dirimir que esas islas eran chilenas le daba el paso sí o sí al Atlántico. Pero los chilenos siempre, bueno, tuvieron conflictos limítrofes con la Argentina, tuvieron mejores diplomáticos que nosotros y terminaron casi todos los conflictos ganándolos. Por necesidades propias del territorio chileno, ¿no? Que son ahí en la cordillera. Un pasillo, diría. Así que imagínate si teníamos que ir a la guerra con Chile. Está gobernada Pinochet y que tenía un ejército bastante importante, de hecho. Y yo no había tirado un solo tiro con un FAL. No sabía lo que... O sea, lo armaba, lo desarmaba, pero tirar un tiro no sabía lo que era. Así que fue un año perdido, fui muy maltratado. Y después acá, cuando logro que me trasladen acá a La Plata, bueno, sí, ahí hicieron un día, no sé, en una confitería me llevaban detenido, yo estaba haciendo servicio militar, esas racias que hacían dentro de una confitería bailable. Y ahí me llevan y me empezaron a interrogar si yo primero que si yo era montonero, después que yo había militado en la JP, cosa que era cierto, y me llevan al regimiento y ahí siguió los interrogatorios de parte de algunos oficiales, pero bueno, pero no había ningún antecedente que yo hubiese tenido algo que ver con grupos armados ni nada, pero quedé preso hasta que me dieron la baja, que fueron casi 3 meses. Fueron los últimos 3 meses de servicio militar, ahí la pasé bastante mal. Pero bueno, me tocó vivirla bastante mal y estuve casi 3 días en la comisaría interrogándome, donde mi padre ya estaba muy preocupado, mi familia, ¿viste? Finalmente
me tienen que, sí o sí, por el estado militar que yo tenía, digamos, haciendo el servicio, me tienen que devolver, me tienen que entregar Claro. nuevamente, porque el que me interrogaba era un policía de los servicios de inteligencia de Echecoraz. Estaba en la jefatura, en un oficial de alto rango, comisario de inteligencia, que me interrogaba, pero evidentemente no tenía clara cuál era claro, porque, ¿qué pasa? Yo fui delegado de la UES en esa época, cuando se hace esa marcha, pero lo que yo contaba en el programa del lunes pasado, yo decía, yo me fui... Pero pará que no estuviste acá, estuviste en Realpolitik, no te bueno, confundas. Me invitó un amigo, y yo le contaba por qué yo dejé la militancia en la UES y tuve un debate abierto, sincero, honesto, con los compañeros, que fueron dos cuestiones. Una era cuando ellos planteaban que había, y esto lo dice Emil Semoller en más de un reportaje, donde ellos entendían que había que pasar por el peronismo para alcanzar el socialismo nacional. A mí eso no me cerraba como peronista. Digamos. Sí. Esto no quiere decir que sea ni de derecha ni de izquierda, esto no está en la doctrina peronista, punto. Es decir, claro, yo no tengo el peronómetro como lo tiene o dice tenerlo Moreno, y cada vez dice más pelotudez se junta, ¿no? Este muchacho. Pero yo no encuentro en ningún lado ni en ninguna frase de Perón del socialismo nacional. Nosotros, el peronismo no es socialista. No. Digamos, hay compañeros que pueden tener más afinidad dentro del peronismo con el socialismo. También lo podemos tener nosotros, pero el peronismo no es el camino para llegar al socialismo. No, obvio. No. Y la otra fue el asesinato de Rucci. 3 días después que asume el general Perón en el 74. Eso fue lo que ellos me planteaban, no, la burocracia sindical, sí, pero los compañeros que habían, que durante 15 años, 17 años de exilio del general Perón y de proscripción del peronismo y demás, la gran mayoría se daban en los sindicatos, sí, en los trabajadores, en los grupos de trabajadores. Ahora, que la juventud va a tener una irrupción importante a partir de los 70, esto es real. A partir del Cordobazo también es cierto, pero no se pueden adjudicar la vuelta de Perón. Y no se pueden adjudicar que los sindicatos o los sindicalistas o los compañeros que militan en los sindicatos, que son en su mayoría trabajadores, que son unos burócratas, y que eso los habilita a ellos para asesinar. Claro. Que fue lo que pasó con Rucci, creo que uno de los tipos más leales a Perón. Sí. Bueno, vamos a cerrar este tema, porque ya son más o menos las y 55, las 5 y 55. Vamos con el tema de Ataque 77, vamos a ¿cómo se llama? A la tanda y empezamos con el otro temita que tenemos. Con el otro tema histórico